Pepe Rocha, buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Qué gusto. Amigos televidentes, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, para empezar, un saludo a nuestros hermanos de Tacna, ¿no? Todos los tacneños hoy están de fiesta, celebrando la reincorporación al Perú en medio de un tema histórico bastante complicado, que ya quienes son expertos en el tema aquí a mi izquierda lo van a explicar al detalle, pero bueno, por historia uno conoce cuál fue el trámite tan engorroso y complicado, luego que debían después de 10 años regresar al Perú, ocurrieron muchas cosas en medio de toda esa situación. Pero además hay algo, en cuanto a la información actual, Rafael, que causa mucha sorpresa por la forma como se había estado dando el tema de la interdicción de la hoja de coca ilícita en el país. Ha habido un tremendo desencuentro por ese tema y esto a su vez ha ocasionado un enfrentamiento en el Monzón, ¿no es cierto? Algunas informaciones están señalando que hay hasta 5 víctimas mortales, 5 muertos y alrededor de 15 personas que han resultado heridas. De estas 3 personas que han perdido la vida han sido ya identificadas, son pobladores de lugares cercanos a donde se produjo este enfrentamiento. Es muy lamentable que esto esté ocurriendo y que no haya habido una verdadera concertación en la zona. Se iba a paralizar parte de la zona que antes era interdictada, ¿no es cierto? Se iba a detener, esto ya se había acordado, sin embargo, no sabemos bien qué es lo que está pasando, porque este enfrentamiento ha sido bastante duro, ¿no? Correcto, hay 3 víctimas ya confirmadas. Hay tres casos que se están siendo identificados, pero la información que llega desde allá es que podrían haber hasta 5 víctimas mortales. Correcto, estaremos atentos a los próximos despachos. ¿Qué nos dice el doctor Fernando Urbina? Le damos la bienvenida y un cordial saludo. Buenas noches, Perú, buenas noches, Rafael. Bueno, saludar la reincorporación de Tacna, la heroica, donde nace la patria. Y bueno, sorprendido por lo que tú has comentado, los 2 temas. Primero el tema de Vladimiro Montesinos, que lo habíamos advertido. Te acordarás que habíamos dicho que Montesinos lo que ha buscado es eludir en su estrategia todas las condenas mayores a 10, 15 años. Y eso implicaba drogas, implicaba el tráfico de armas. El tráfico de armas en el Perú tiene sanciones muy altas. Eso lo ha conseguido el día de hoy el señor Montesinos. Y eso es muy grave. Sobre todo habiendo vínculos probados con el narcotráfico. Entonces, sinceramente... O sea, el manco no está. Detestable la situación y lamentable la posición de la Corte, en este caso de los juzgadores, ¿no? Del Poder Judicial. Y bueno, y también sorprendido por este tema también que continúa, ¿no? Y bope los tentáculos en cada ministerio, es increíble, ¿no? O sea, lo que tú has precisado implica todo un trabajo previo, es decir, una planificación con un fin de aprovechamiento que en mi opinión va más allá de lo legal, ¿no? Está con nosotros Julio Heredia. Hoy a lo largo del programa presentaremos un documento muy importante realmente para la historia de las comunicaciones, porque es un pronunciamiento de personalidades de la cultura en apoyo de RBC Televisión contra la televisión basura. Más de 63 personas han firmado con DNI, hay muchísimas más, pero Julio Heredia está señalándoles que sea con DNI porque es la formalidad y es la seriedad que encarna este tipo de noticias. Estaremos leyendo esa carta y dando los nombres de los intelectuales, profesores universitarios, escritores, poetas, pintores, artistas que reconocen en RBC Televisión el espacio natural de identidad nacional. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Rafael, buenas noches amigos del panel. Efectivamente, Rafael, vamos a comentar esa carta más adelante, pero permíteme saludar también a Tacna y comentar algo en relación a esta ciudad que es la puerta de entrada al Perú por el sur, que se ha convertido en un punto de predilección sobre todo de chilenos para hacer gastronomía y también para hacerse ver, para recibir atención médica. Aparentemente en Chile es mucho más caro, entonces Tacna se ha vuelto una plaza interesante económicamente hablando para los chilenos que quieren hacerse ver médicamente, ¿no? Esto ha hecho subir aparentemente el nivel de los profesionales de la salud allí en la ciudad del sur. Pero yo quisiera aprovechar de este aniversario de Tacna para comentar algo que tiene que ver con el tema que me es a mí muy caro, ¿no? Que es el tema de la cultura. Me gustaría que así como Tacna se ha vuelto un punto atractivo desde el punto de vista médico y también gastronómico, que también lo fuera desde el punto de vista de la cultura, porque por ahí recibimos mucha gente que viene no solamente de Chile, sino también de Argentina, y pasan en general muchos turistas
de Sudamérica por esta puerta sur del país. Entonces, la vez pasada me comentaba Osvaldo Reynoso, el escritor que además encabeza la carta que tú comentabas hace un momento, que fue invitado a Tacna y hubo una serie de tropiezos burocráticos, ¿no? Porque bueno, fue invitado oficialmente por los funcionarios de cultura del gobierno regional, y al final no había ni siquiera forma de que se le dieran los estipendios pactados y el trato que, bueno, que todo invitado debe recibir, porque la burocracia regional de Tacna exigía fotos de la conferencia que iba a dictar Osvaldo Reynoso. Eso es increíble. Es decir, una cosa absurda porque la conferencia todavía no había sido dictada, ¿no? Entonces se creó una situación bastante incómoda, pero eso hace ver que en Tacna también el tema cultural pues no es visto con mucha amabilidad, ¿no? Me has hecho acordar, Sí. cuando estaba en Expreso participé en un concurso que tenía que ver con ensayos de educación. Lo organizaron en el gobierno de Toledo, en el Ministerio de Educación. Prácticamente me dieron una fuente y me dijo, oye, qué bien, te felicitamos, has ganado el concurso. Ah, sí, y el premio es tanto, ¿no? Pero después fui a ver qué es lo que había ocurrido. No, que como ha habido pocos participantes, y había habido muchos, no se va a dar premio. Al final creo que se tiraron la plata. Pero son cosas así que se hacen, ¿no? Sí, está increíble. Bien, ok, gracias por el comentario. Nuestro comentario, señor, con don Héctor Vargas Aya y la bienvenida al programa. Buenas noches. Muchas gracias. También quiero saludar al Tacna, que tengo yo especiales vinculaciones desde hace muchísimo tiempo, y hacer llegar mis parabienes a toda la población tacneña y particularmente a la provincia de Candarave, provincia tacneña de Candarave, cuya ley de creación me cupo la suerte de ser yo el que la promulgó, de manera que Candarave me han hecho llegar el título de ser padrino de Candarave, y su invitación no he podido acatar hasta ahora, y aprovecho esta sonda para decirle que próximamente estaré por ahí. Mi saludo a Tacna y a Candarave. Correcto, doctor Vargas Aya. Cerramos nuestro saludo a Tacna con el siguiente informe. Hoy día autoridades, especialmente el presidente del Congreso, Víctor Isla, estuvieron ahí, y por supuesto la emocionante es un evento donde todos nosotros recordamos la procesión de la bandera. Esa es la devoción, procesión de la bandera. Adelante, por favor. Tacna, la ciudad heroica, conmemora hoy su 83º aniversario de la reincorporación al territorio peruano. A los actos conmemorativos asistió el presidente del Congreso, Víctor Isla, los congresistas representantes de Tacna, Natalia Condori y Juan Pari, los legisladores Heriberto Benítez, Ana María Solórzano, Rogelio Canches, así como la ministra de la Mujer, Ana Jara, autoridades regionales y locales. Ante el pedido para atender las necesidades de la región, el presidente del Congreso, Víctor Isla, aseguró que el Parlamento y el Poder Ejecutivo harán esfuerzos conjuntos para solucionar los problemas de esta parte del país. Los actos de homenaje se iniciaron desde tempranas horas con una salva de 21 camaretazos a cargo de la Tercera Brigada de Caballería. La ceremonia principal se desarrolló en la Plaza de la Mujer y fue organizada por la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras Tacneñas. Como preámbulo a la ceremonia se procedió a la tradicional procesión de la bandera, con la participación de cientos de mujeres tacneñas. En este último lugar, las damas tacneñas izaron el pabellón nacional. Así, en un ambiente de alegría y patriotismo, se inició el desfile cívico-patriótico, para luego realizar la conmemoración del acto simbólico de entrega de Tacna a la heredad nacional. Muy bien, recuerdo que entonces candidato hacia el 95, don Ricardo Aarón Casinelli, dio un vibrante discurso allá en Tacna y recorrió todo el Perú. Por supuesto, algunos más jóvenes todavía no tienen el conocimiento, pero fue muy importante ese discurso en Tacna. Algunas veces lo hemos pasado, a ver si próximamente, en cualquier momento, estaremos listos también para detallar algunos pronunciamientos importantes de ese discurso. Y antes de pasarnos, pide la palabra el doctor Fernando Urbina, antes de entrar al primer tema, pregunta de la noche. Sí, bueno, quería saludar al dúo Patria, que canta canciones de Tacna, Arica y Tarapacá. Recordar también un tarapaqueño como fue Isidro Gamarra, uno de los padres del sindicalismo peruano. Y también, a raíz del día de ayer, APER TV, justamente tomando conocimiento de estos problemas que hay entre la tributación mal utilizada para buscar fines particulares de beneficio, estamos pidiendo, conforme
informó el superintendente en 2009 ante el Congreso, saber cuáles son las deudas que hay en ejecución coactiva en relación a los medios de comunicación, saber quiénes están jugando con este tema y no cumplen sus deberes. Así que APER-TV ha presentado el día de hoy, acordado el día de hoy, presentar esta solicitud de información pública. Seguramente estarán presentando mañana ese documento a la SUNAT. Sí, el día de mañana hoy solamente se ha aprobado presentar. Correcto. Muy buena noticia del doctor Fernando Urbina en aras pues de la transparencia. Y como dice el Contralor, acá tengo justo, fíjense ustedes, esto sale en El Peruano martes 28 de agosto de 2012. Ahí lo tenemos, transparencia, dice. Fuad Curi recordó que ese es un deber de los funcionarios. Contralor exhorta a cumplir ley de compras del Estado. La publicidad estatal está dentro de esto. Señor Contralor, hasta ahora no ha dicho esta boca es mía en un tema realmente festinado desde sus orígenes en los años 90. Vamos entonces a la primera pregunta de la noche y el panel responderá para luego darle paso a nuestro protagonista, el público. ¿Se justifica el alza de precios de los productos de primera necesidad? Estamos viendo que se ha alterado el tema de los mercados. Hace unos días vimos cómo iba subiendo el precio de la tonelada de maíz, que está ya en más de $337. Igualmente el frijol de soya y la tonelada del trigo duro. Y esto ha traído un impacto no solo en la panificación, también en las avícolas que utilizan estos insumos, estos commodities que están en alza para la alimentación de los pollos. Vamos con la respuesta del panel y luego del público televidente. Hay mucho por analizar en esto, ya que muchas amas de casa se comunican con nosotros, nos dicen, vamos al mercado y nos encontramos con precios que están subiendo. ¿Qué nos dice José Rocha? Bueno, en particular en tema del trigo y el maíz que te estás refiriendo, se le hizo la consulta al ministro de Economía, bueno, la prensa le hizo en general la consulta al ministro de Economía y él refirió que se trataba de una especie de shock, ¿no es cierto?, de shock de oferta a nivel internacional, que el lance era a nivel internacional y eso pues afectaba a todos los países que tenemos que traer este tipo de alimentos del extranjero, ¿no es cierto? Pero en realidad eso podría ser causal del incremento en algunos productos, como el pollo, o de repente en el caso del maíz, como el pan, o ese tipo de cosas, un poco de harinas, ¿no? Pero en realidad en los mercados ahora se ha visto alzas de diversos tipos. El aceite ha subido, las frutas, en el mercado de frutas se han incrementado. Y esto en algunos casos se debe a dos cosas. Una, que es por el tema de especulación misma de los comerciantes, ¿no es cierto? Eso es un tema especulativo que ya se ha visto en varias oportunidades, que comienzan a jugar un poco con los precios y terminan haciendo doler los bolsillos de las amas de casa o de los hogares. Y otra, por incrementos del combustible del cual nadie ha hablado. En lo que va del año se ha incrementado cerca de 15 veces el combustible y nadie ha dicho absolutamente nada, y todas estas cosas hacen que finalmente los alimentos que llegan a las casas, a los mercados, se vean incrementados en sus costos. Tenemos cifras del año 2011. ¿Saben ustedes cuánto gastó nuestro país, todos nosotros, al importar trigo del extranjero, teniendo nosotros granos como kiwicha o quinoa en nuestro país? Hemos gastado $600 millones los peruanos durante el 2011 solo para importar el trigo. Comentario del doctor Fernando Urbina. Bueno, tú estás señalando muy bien un tema. La cantidad de importación que se hace en alimentos ha sido progresiva a partir del proceso de liberalización, que ha ido de la mano con otro problema muy grave. El campo peruano se ha dedicado hacia cultivos de agroexportación. Hemos descuidado la parte de productos de pan llevar y, en este caso, nuestra producción orientada hacia la alimentación de los peruanos. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, estamos pagando la factura de estas 2 décadas de desplanificación a ese nivel. Por ejemplo, maíz, hay zonas del país donde sí se puede cultivar buen maíz, como el caso de Ancash. ¿Sí? ¿Y qué ocurrió en Ancash? Se ha ido reduciendo las zonas de maíz. Entonces, ese es un proceso donde hay una falta de planificación del Estado por un tema ideológico en muchos casos. Yo quiero poner en contraposición a los ideólogos del Ministerio de Agricultura y del MEF, les quiero poner un caso muy simple y así concreto. La Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea distribuye cuotas de producción entre los países de Europa. Porque ¿qué ocurriría si Francia, Italia y España, que tienen productos muy similares, produjeran más de lo que deben para sus mercados? El precio caería, ¿no? Entonces hay cuotas de producción
y lo mismo debería ocurrir aquí, es decir, regularse el tema sin ningún temor y dejar al lado la ideología neoliberal en este tema. Correcto. Julio Heredia con el comentario. Sí, efectivamente, como dice Fernando Urbina, yo siento que el consumidor, el ama de casa, el ciudadano de la calle, comienza a estar preocupado por este alza ostensible de precios. En los últimos años no se había sentido un alza prácticamente generalizada, ya lo decía también José Rocha, los combustibles han subido y es posible que eso esté un poco en la base de este alza que se está presentando generalizada. Ahora, en cuanto a lo del pollo, me parece a mí que en un determinado momento se dejó de alimentar a los pollos peruanos con harina de pescado, ¿no? Que fuimos el primer productor mundial de pescado, de harina de pescado, y pues era el alimento que preferían los granjeros para alimentar a los pollos de venta masiva. Me imagino yo que al haber sido dejado un poco de lado este tipo de alimentación, pues obviamente se ha encarecido la crianza de estas aves de consumo masivo. Ahora, tú decías, Rafael, que hay en el Perú una serie de granos que no son todavía muy tomados en cuenta como debería ser, ¿no? Si es que el maíz es escaso en el Perú y hay que importarlo, quizás habría que pensar creativamente en otro tipo de alimentación para estos pollos que, valgan verdades, es el alimento de predilección de los peruanos, ¿no? Es decir, el pollo a la brasa, por ejemplo, es el plato preferido por encima del ceviche y de la papa a la huancaína. Nos permitiría ahorrar, Julio, porque solamente sí. 600 millones de dólares en el caso del maíz, pero si sumamos soya, trigo y otras importaciones, pasan los 2.000 millones de dólares que los peruanos regalamos al exterior por eso. Sí, pues. Sí. Vamos con el comentario del doctor Héctor Vargas Aya. Este producto de alzas, o la inflación, la elevación de precios de los productos para llevar, como el arroz, el maíz, la soja, las menestras y otros, no son sino la consecuencia de la corrupción. La corrupción, ¿en qué sentido? Porque el Perú, por ejemplo, no tiene por qué ser importador de arroz. El Perú puede producir 4 o 5 veces más cantidad de arroz que el consumo nacional. El consumo nacional actual no pasa de 1,5 millones de toneladas. Y la producción calculada en los valles de la Convención, en el sur, en Arequipa, en el norte, en el departamento de San Martín, que es uno de los departamentos más productores de arroz, y otras zonas, superan los 5 millones de toneladas. Si es que hubiera una política alimentaria y agrícola. Lo que ocurre es que eso tenemos que decirlo, lo hemos dicho la otra vez, que aquí se juega con los aranceles. Cuando los importadores de productos quieren ganar dinero, recurren al Ministerio de Economía para que se rebajen los aranceles. Se han rebajado los aranceles a la importación de estos productos y entonces han empezado a llegar productos importados más baratos y con eso se mató la producción nacional. Llegó un momento en que por kilo de arroz en el Valle de Huallaga, por ejemplo, se llegó a pagar hasta 30 centavos y se tenía que, preferían botar el arroz a los ríos antes que negociarlo. Este es uno de los factores importantes que produce no solamente con el arroz. ¿Cómo es posible que un país arrocero tengamos que traer arroz hasta de Uruguay? Un país tan pequeñito que imagínense ustedes. Y el aceite. El Perú es un país aceitero. Tiene decenas y decenas de hectáreas de palma aceitera en el Valle del Alto Mayo, en el Huallaga, en el Alto Huallaga, en la zona baja, en el departamento de Loreto. Es decir, no miles de toneladas de palma aceitera del Banco de Crédito, del Grupo Romero. ¿Dónde está ese aceite? ¿Qué pasa? ¿Está almacenado? ¿Está guardado? Y así seguiríamos mencionando uno a uno los productos alimenticios que son producto del manejo corrupto de los aranceles. Usted quiere encarecer los productos en el Perú para permitir
la importación de los que especulan con eso, baje usted los aranceles. Hay que elevar los aranceles para evitar la importación de ciertos productos que el Perú no necesita hacerlo. Así, tenemos que ir a nuestros titulares, luego hay algunas puntualizaciones que quiere hacer nuestro panel y por supuesto las llamadas telefónicas de ustedes amigos. Vamos a las 11 del 11. Estas son las 11 noticias que impactan al país. La ciudad heroica